Y hola mis chavos, ¿qué tranza mis chavos? Pues bueno papus, estamos aquí en otro capítulo más, en el episodio número 2 de Iniciando de Cero, el Metin 2. Así que bueno, hoy pues vamos a continuar en la City 2, pero todavía nos faltan algunos detalles de la City 1, así que no se preocupen. Como puedes ver, estoy aquí con mi personaje alterno, el de los eventos, y vamos a buscar aquí, como puedes ver, tenemos aquí en otros, y venimos aquí a donde dice bodas y le ponemos anillo, porque ya saben para dónde van algunos, ¿no? Ya saben para dónde van. Vale 64, 500, 500, 500, 500, y si te fijas hay muy poquitos. Es decir, que si nosotros hacemos esta misión, nos podríamos haber comprado la montura bien rápido. Es decir, que si se quieren ahorrar todo lo que vimos en el video anterior, le ven de una vez al nivel 25. Otra cosa que viene siendo el brazalete de plata. Como puedes ver, el más barato está en 6666666 y este está en 888. Incluso puede que este baje los precios, pero no creo. Lo vamos a tomar a 6 millones. Un brazalete de plata. Collar del nivel 22, como puedes ver, está en 2 millones más 2 y está en 6 millones más 7. Y bueno, y ya empiezan a subir los precios, ¿no? Zapatos del nivel 23, como puedes ver, el más barato está en 1.5 y pues ya de ahí empiezan a subir. Este está más 6, por eso está en 5 millones. Y bueno, continuamos. Aceptamos misiones. Aquí nos van a dar las tres: la del hermano enfermo, la de la Min Jung y la de Len Jung. Que este viene siendo la de los zapatos del 23. Este viene siendo la del brazalete de plata. Y este viene siendo la del collar de oro. Es decir, que aquí en estas tres misiones pues vamos a sacar bastante dinero del diablo. Entonces bueno, de aquí ya aceptamos tres misiones. Ahora venimos acá con esta anciana. Por cierto, cabe aclarar que la del brazalete de plata es misión del nivel 20. La del collar es del nivel 24. Y la de los zapatos es del nivel 22. Y esta pues del nivel 25. Ahora sí, cuando ya seas 25 vienes aquí, venganza de los anillos, le pones que Simón a la mona y te va a mandar a matar pues Jinge, ¿no? Esa la vamos a dejar pendiente porque primero hay que venir con este chavalón para pues hacer la cadenita de los zapatitos de esos morrios y perturbantes que nos van a dar. Y dice que es el guardia enfermo. Dolores de cabeza es la primera opción. Continuar, nos va a pedir una medicina y nos va a pedir un riñón. Entonces pues vamos a ir acá a matar en esta zonita el tigre blanco. Y como dije, Metin que veo, Metin que madreo. Mira la diferencia. Bueno, soy 26. Y como dije en el video pasado, no sé por qué entre el nivel 25 y el nivel 20-25 más o menos, aquí te comienzan a dropear. Y al nivel 26 ya no creo que me vaya a dar este Metin. A lo mejor y sí, pero al nivel 25 todavía te dropea el Metin del nivel 15, todavía te dropea hasta el nivel 25. Porque recuerda, para que un Metin te deje de dropear, tienes que ser 10 niveles mayor que él. Mira, ya sacamos el hígado. Entonces, si el Metin es del nivel 15, puedes romperlo hasta el nivel 25. Yo ya soy 26, pero bueno, igual los voy a romper. Quien quita y me toca suerte y me sale algo ahí, ¿no? Si tú eres nivel 30, pues te puede dropear el del nivel 20. Si tú eres nivel 35, te puede dropear a partir del Metin del nivel 25 y así. Mientras no le pases más de 10 niveles. Y pues bueno, también cabe aclarar, mira, ahí me dropearon un arma de la City 2, como les dije. Que bueno, cabe aclarar que yo no traigo doble drop, así que tampoco es que me vayan a dropear mucho que digamos. Entonces, laico que vemos, laico, pues que madreamos, ¿no? Igual los monstruos, si le llevas más de 10 niveles, baja mucho la probabilidad de que te dropeen, ¿no? Mira, como puedes ver, mira, más equipo de la City 2. Bueno, me dio un traje, ¿no? Pero bueno. Como les digo, a partir del nivel 26 pues ya no te va a dar, ¿no? Pero bueno, el riñón, como puedes ver, bueno, el hígado te lo da el tigre normal. Y la medicina te la dan los tigres estos blancos. Entonces pues hay que matar. La forma más rápida sería ir a buscar metines del nivel 20. Y pues con eso, con un metín nos sale de volada, ¿no? Pero pues yo lo voy a hacer aquí. Así que hay que matar para que aparezcan los tigres blancos. Ya está, ya me salió. Ahora sí, vamos y la entregamos. Ojo con esta misión porque esta misión es de tiempo. Una vez que entreguemos estas dos cosas y nos entregue la medicina, tenemos media hora para ir hasta Torre Demonios a entregar la maldita, pero maldita medicina. Entonces nos vamos a poner una poción para correr rápido. Y ahorita vemos quién anda ahí. Entonces bueno, ya estamos aquí con el Beat Go. Le ponemos el guardia enfermo, Simón a la mona. Nos va a dar aquí la medicina. Y en misiones, si le picamos a la letra N, nos va a salir aquí misiones secundarias que tenemos. Bueno, son 20 minutos, no es media hora, me he confundido, pero bueno, 20 minutos va sobrado
si no te entretienes en ninguna otra cosa, ¿no? Que pues de aquí hay que usar el teletransportador directamente hacia el valle. Ahora ya estamos en el valle, ahora hay que irnos hasta el mero centro y meternos al templo. Ahí donde dice templo, aquí, templo, ahí hay que meternos. Ahora ya llegamos aquí al templo, nos metemos y ahora hay que caminar hacia la torre lo más rápido posible. Bueno, tenemos 20 minutos, es decir que hay que llegar hasta donde nos está parpadeando ahí en el mapa y pues fuga la tortuga. Aquí, después, como pueden ver a este güey, después se viene pues la guía de la minería, que eso es una fuente de ingresos extremadamente fácil y rentable. Pero bueno, para eso tenemos que hacer nivel 30, ¿no? Que lo más seguro es que sea para el próximo video. Bueno, ahora sí, ya llegamos, entregamos la misión que nos va a dar los zapatos, más 4 por cierto. Y pues aquí ya tenemos asegurado, pues, Jan siniestro sin haber batallado, nomás con haber venido, ¿no? Ahora pues nos regresamos para la City 1 con los pergaminos que nos regalan. Y ahora procedemos a la procedencia de irnos al juramento blanco. ¿Dónde está el juramento blanco? Se han de preguntar, pues donde andábamos leviando ayer, ¿no? Donde estuvimos farmeando los coleteros y todo eso que viene siendo aquí en esta zonita mórbida y perturbante. Bueno, como puede ver, aquí está la Min Jung, que esta es la que nos pide que matemos para el brazalete de plata. Y la En Jung viene siendo una verde, que es esta que está aquí, pero no exactamente esa, que es esa que está ahí, como puedes ver. Entonces ahí completamos ya 2 misiones, vamos por ella. Y eliminando a esta, pues completamos la de el collar de oro, ¿no? Que como pueden ver, pues también fácil, es ingreso extra. Y aquí mismo, en esta zona, aparecen las Jinge que nos mandan a eliminar para el anillo de bodas, ¿no? Como puedes ver, te puedes confundir con esta que es Jinge desanimada, pero esa no es. La otra que andamos buscando es Jinge normal. No dice ninguna otra cosa más que Jinge. Que estas casi siempre están porque obviamente casi nadie hace esta misión porque sí es un poco tardada. Pero vale totalmente la pena. Y el problema es que si alguien la está haciendo, pues vas a tardar aún más porque pues obviamente vas a batallar para encontrarla, ¿no? Lo que yo hago normalmente cuando estoy haciendo esta misión es eliminar a estas. Si me encuentro esta, la elimino. ¿Para qué la elimino? Para no confundirme cuando venga a buscarla. Por ejemplo, ya eliminé esas y si tú eliminas esta no vuelve a salir el mismo mob. Vuelve a salir otro mob. Entonces eliminas estas. Y así ya no te vas a confundir con que, pues mira, ahí está, que huele, ¿quién anda ahí, no? Entonces eliminas estas y ya no tienes que andar buscando a detalle, porque así ya no te le tienes que arrimar a la Jinge esas para ver si es la normal o es la abatida. Entonces bueno, cambiamos de channel, hacemos los 6 channels y deberíamos de tener 6 en esta zona nada más. Que bueno, en este caso deberíamos de tener 5 porque una no la encontramos. Entonces bueno, mira, aquí luego lo voy iniciando, aquí no encontramos la Jinge, mira nomás, la eliminamos y pues procedemos a la procedencia de cambiar de channel. Y pues buscarla. En el channel 1 casi siempre nunca está por el tema que ya expliqué, que es donde pues la mayoría de la gente se pone a farmear en el channel 1 a hacer sus misiones y pues como esa te sigue, pues casi siempre pues la ejecutan, ¿no? Aquí podemos aprovechar que mientras estamos haciendo esta misión, porque sí es tardadita, podemos echar una vueltita loca a ver si encontramos pues el meeting del nivel 25 y pues aprovechamos el bug y lo reventamos, ¿no? Míralo, ahí está el perro, ya me andaba yendo y ahí está. Y pues recuerden, meeting que veo, meeting que madreo. Con este meeting vamos a subir a nivel 26. Y pues miren lo fácil que es metinear con la montura. Claro, prioricen conseguir esta montura abriendo baúles de pez o comprándose la otra montura. Cualquier montura que puedas pegar arriba de ella te ayuda bastante. Que bueno, si ya eres pudiente y tienes DRs, que bueno, si tú vienes aquí a la tienda y le pones aquí a donde dice monturas mórbidas y perturbantes, aquí están pues todas las monturas que puedes comprar, ¿no? Entonces pues yo te recomiendo pues la que da monstruo. En este caso te vendría sirviendo el perro este, que es la que te da monstruo, para poder romper aún más rápido los metines, ¿no? Entonces recomendable, si eres nuevo y quieres comprarte una montura, cómprate esta. Si en dado caso, si tú vienes y está, porque lo ponen por temporadas, el jabalí de combate, pues te recomiendo comprar el jabalí de combate, obviamente, porque es la mejor montura que puede haber para daño, ¿no? Para metinear y para hacer jefes y todo eso. Así que bueno, ya eliminamos este, cambiamos de channel. Que por cierto, no vi qué libro me dio. Me dieron un círculo de espada.
que bueno, no creo que valga nada, pero aquí tenemos 350k en esta piedra, ¿no? Porque ya volvieron a subir a 350. Entonces bueno, saquen la cuenta. En lo que andábamos buscando la Jin G, nos hacemos unos 6 metincitos, porque estos metincitos, pues mira, aquí está, mírala, porque pues los metines de aquí, es muy raro que alguien venga a metinear aquí, porque pues prefieren irse a metinear a la City 2. Entonces pues aquí podemos aprovechar esos metines mientras hacemos la Jin G, ¿no? Y así pues vamos haciendo cosas extras, mórbidas y perturbantes. Entonces pues vamos a buscar el metín. Ya llevamos 2 de 30 que hay que hacer, ¿eh? 2 de 30 Jin Gs que hay que eliminar. Así que dejen busco el metín, a ver si me lo encuentro por ahí nomás. Una leve pasadita. Una cosa sí les voy a decir, no se desesperen porque no crean que esta misión la van a hacer de la noche a la mañana. Así se van a llevar su tiempito, se van a llevar de perdida 1 hora, hora y media, hasta 2 horas. Depende cuánta suerte tengas de encontrarlas, porque no creo que vayas a ser el único que la esté haciendo. Más si hay gente que está viendo este video, pero puedes hacerlo en otros reinos, ¿eh? También puedes hacerlos en otros reinos. Creí que con el primer metin iba a subir de nivel, cosa que no subí, ¿eh? Ah, es que se me olvidó aceptar el Uriel. Mala mía, porque recuerden que el Uriel lo puedes aceptar cada 2 horas para que te esté dando la experiencia. Es decir, se terminan las 2 horas, vas otra vez con Uriel, le dices que te dé la bendición de la sabiduría esa que te da experiencia y te vuelve a dar experiencia otras 2 horas. Se te terminan las 2 horas y vuelves otra vez y así sucesivamente hasta que seas nivel chorrocientos mil. Ahora vamos a ver qué nos depara el destino con este metón. Bueno, 350k y golpe de la llama. No hemos tenido éxito con ningún libro, ¿eh? No, y se me hace raro porque normalmente no es que yo tenga, bueno, sí tengo mucha mala suerte con el tema de la metinía y todas esas cosas. Mira, aquí está la otra Jin G. Hay que eliminarle la Bonifacia. Bueno, ya volvimos al Channel 1. Más o menos tardan como 10 minutos en respawnear la Jin G. Entonces, si tú únicamente te vas a dedicar a matar, que dices tú, mira, no me interesan los metines, yo nomás quiero hacer el anillo rápido, pues lo que podemos hacer es irnos a la otra zona. Esta es una zona donde salen las Jin G, pero hay 2 zonas, es decir, que cada 10-20 minutos puedes hacer entre 10, si bien te va, a 12 Jin Gs. Ya que bueno, si te vas a dedicar a lo de los anillos, yo tengo un secreto muy mórbido y perturbante. En la Item Shop venden por marcas un pergamino que se llama pergamino de ubicación, que te lo venden por marquitas, como puedes ver aquí, vale 9 marcas, ¿no? Con estas tú te puedes ir a los 3 reinos, y guardar la ubicación de cada reino donde salen las Jin G. Entonces le puedes hacer el anillo a todos los personajes que quieras, ¿no? Es decir, que si tú quieres que tu fuente de ingresos sea vender anillos, que es algo muy rentable porque casi nadie hace, por eso valen lo que valen, porque casi nadie hace esas misiones, pues puedes usar eso, ¿no? O la otra es que te crees una cuenta en cada reino, que te crees una en Shinzo, una en Chunjo y una en Gino, y en vez de hacer uno, haces 3 a la vez, ¿no? Y aquí pues una vez que matamos la Jin G de este lado, que como puedes ver, por aquí sale el metin de nivel 20, cosa que no creo que vaya a estar porque como estaba ahí una Asura, así que vamos a cambiar pues de channel, ¿no? Entonces, recomendación, hacer los 5 guerreros nivel 25, porque a nivel 25 puedes obtener 5 collares, 5 brazaletes de plata, 5 zapatos y 5 anillos. Y ya verás tú, con eso, en una semana yo creo que te haces lo de los 5 personajes. Yo creo que el menos, Una semana es demasiado tiempo, pero bueno. Vamos a darle que máximo te vas a tardar una semana con los 5 personajes en leviarlos a nivel 25. Porque leviarlos a nivel 25 los puedes leviar todos en un solo día. Recuerden que yo no le metí ni poción de sabiduría. Mira, aquí tengo las pociones de sabiduría todas intactas. Si le hubiera metido pociones de sabiduría más el Uriel, suben en menos de una hora, máximo una hora, a nivel 25, porque ya tenemos el equipo, ya tenemos todo el equipo necesario. Entonces, es decir que esta armadura, que bueno que me acabo de acordar, no la voy a vender, porque yo pues voy a hacerle el anillo a todos los monos, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Ya lo veremos cuando seamos nivel 30. Recomendación, quédense con 2 anillos para ustedes porque los van a ocupar y es algo muy útil. Ya después de tener los 2 anillos, pues ahora sí, ya proceden a venderlos. Entonces bueno, estas vendrían siendo las fuentes de ingreso de la ciudad 1. Que bueno, si nos regresamos todavía falta agregarle el collar de la misión del biólogo, que eso también sería un extra, ¿no? Ya iba a decir, se me hace raro, mira, ves, ya decía yo que alguien estaba metineando,
porque no he encontrado ni un metin de estos. Es decir que en el Channel 6 debería estar ahí porque el sur apenas va ahí. Y fíjate tú lo lento que lo está rompiendo porque no tiene montura. Entonces podría ese chavalón estar rompiéndolo rápido, pero pues no está viendo los tutoriales mamadísimos 5000 de Chóforo, ¿no? Entonces bueno, nosotros llevamos hasta ahorita, nos faltan 18 Jinges. Es decir, que a lo mejor unos 20 minutos, 30 minutos más y la tendríamos terminada, ¿no? Si se preguntan cuáles son las zonas, pues fíjate, aquí estoy en el minimapa, que es esta zonita, y la otra es acá, en el circulito de acá de arriba, ¿no? En los otros reinos, aquí les voy a poner las imágenes de dónde están, ¿no? Como puede ver, ya hemos regresado en el mismo Channel 6 y pues ya están aquí. Es decir que eliminamos las 6 de esta zona y ya habrán respawneado las 6 de la otra zona y luego nos regresamos y así sucesivamente. Bueno, papus, aquí nos encontramos otro metón. Obviamente, metin que veo, metin que madre. Hoy la regla del metin esta. Que no puedes tú decir, ah, mira, está un metin ahí. No, ahí lo voy a dejar, güey, qué hueva romperlo. No, 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 no. Es la fuente de ingresos número 1 de aquí del metin. Por eso se llama metin. Ninja más 3 y el librito huele rico el libro, huele como a aura de espada o hoja encantada, huele, ¡ah, perro! ¿Qué huele? No, hombre, mi olfato no me falla, este vale 10 millones, loco, Ahorita al final vamos a ver los precios para que vean. Hoy hemos tenido éxito en la vida. Bueno, vamos a ver qué me da este chavalón. Y dice que me dio, bueno, 350k de la piedra y... bueno, bendición, también vale lo suyo, creo que anda como en 1 millón o 2, no recuerdo. Al rato, recuerden, vamos a hacer igual que en el video pasado. Al finalizar vamos a checar los precios, vamos a poner la tienda y pues esta vez no, como no tengo nada que comprar, pues no voy a esperarme a que se venda todo para finalizar el video, ¿no? Así que bueno, vamos a buscar la Jinji. Ah, pues mira, ahora sí me encontré este metón siniestro. Y pues este también me va a dropear, obviamente, porque le llevo 7 niveles. Este debería de dropearme hasta nivel 30, pero... pégale, loco! Bueno, rompámoslo. Por cierto, en este servidor hay un evento permanente que se llama Flores de Colores. Que si tú vienes, aquí te van dropeando flores mientras tú vayas matando mobs. Pero pues los puedes canjear aquí de 10 en 10 y se van canjeando y se van canjeando y todas esas cosas del diablo, ¿no? Cuando tú completas 10 flores de cada una, se puede hacer un cofre. Que ese cofre pues te puede dar demasiadas cosas. Eso ya lo explicaré en un video guía sobre el evento de Flores de Colores, ¿no? Si alguien lo quiere ver, pues va y lo ve después cuando lo haga, ¿no? Entonces bueno, aquí dice que nos dio, ni vi que me dio 150k. Que eso nos puede haber salvado bastante. Aquí dice que me dio 50k. Y acá dice que me dio, bueno, pociones. Pero bueno, son gratis, ¿no? Son gratis. A ver, ¿qué dice que me va a dar este método? No, hombre, ando de mala suerte, loco. No empieces con tu saladez. No empieces con tu saladez. Yo me acuerdo que antes, hace mucho tiempo, mucho tiempo, había un evento no me acuerdo cómo se llamaba el evento, en el cual tiraban los tigres blancos, esos que son de la misión que te dropean la piel de tigre blanco. Había un evento en el cual invocaban muchas Jinge, también invocaban muchos tigres malditos que son para una misión. Y también invocaban muchos Moonran y todo eso. Eran varios tipos de mobs que son de misiones demasiado tardadas, como la de la Jinge y esos de los tigres malditos y varias misiones así como esa, como las del Munra y todo eso. Yo me acuerdo que había un evento y ya tiene demasiado tiempo que ya no lo he vuelto a ver ese evento, y me acuerdo que lo hacían una vez por semana o algo así. Porque imagínate, solo 2 Jinge por channel. Y solo son 6 channels. Cuando había 9 channels, pues otra cosa era. Pero ahorita con 6 channels la estoy viendo tardada, y más porque esta chamana que anda corriendo ahí me anda robando la Jinge. Bueno, me anda haciendo la competencia, ¿no? Pero bueno, pues no pasa nada porque yo pues me tineo mientras las busco, y ella pues prácticamente está dioki porque yo le gané 5 de las de aquel channel
Y de este channel, pues ya hice yo 5 también, porque las del channel 1 no la encontré. Y pues lo bueno es que ya solo me faltan 8, ¿no? Así que, bueno, yo soy más rápido del oeste que ella y, bueno, me la succiona. Ok, me la pela. Bueno, dice que me dio 350k en la vitalidad y en el libro tiro reempálago. Bueno, no creo que valga nada ese libro, ¿va? Pero bueno, esta la voy a agarrar para ver si tienen algún bono bueno que pueda vender. Claro está que si me sale algo con un bono extra, no lo voy a tomar en cuenta porque no es algo común, ¿no? Que le salga a todo mundo. Eso es algo extra, pero bueno, me lo paso a mi cuenta principal y ya está. Y dice que nos dio, bueno, 350k de la rapidez y no nos dio libro. No nos dio libro, pero ¿esto qué? ¿Pero esto qué? No, hombre, loco, no empieces con tus tragedias metineras. A ver, otro metón siniestro, 350k. Oye, ¿por qué no me están dando libro ahora? ¿Pero esto qué? Bueno. Apa, suertecita, ¿qué me está pasando ahora? No, hombre, loco. Y pues bueno, última misión después de, pues, no le fallé en mi pronóstico de que dije que iba a ser entre hora y media y 2 horas y pues justo van a ser 2 horas. Pero eso fue porque pues estaba la chamana esa ahí haciendo la misión también, ¿no? Así que bueno, usamos pergaminito, nos vamos a la City, entregamos las 3 misiones de jalón y ahora sí, creo que con esto ya terminamos nuestra fuente de ingresos de la City 1. Que bueno, todavía falta otra extra, pero eso es hasta nivel 30, ¿no? Entonces bueno, venimos aquí y entregamos misión, brazalete de plata, ok, venimos y entregamos misión y nos va a dar el collar de oro. Aquí puede tener suerte, justo lo que iba a decir, puede que tengamos suerte y nos salga con bonus. Es decir que este no vale 6 millones, ya vale más por el simple hecho de tener 2 bonificaciones más. Porque como puede ver dice velocidad de ataque más 1% y máximo HP 20. Esos 2 bonus son por defecto. Ya después de ahí, el 2 de mítico y el 2 de doble objetos son bonos extras, ¿no? Por eso sale en color amarillo. Y el collar también, como puedes ver, el collar dice que te da por defecto velocidad de hechizo 10% y defensa de flechas 5%. El máximo SP, ese ya es bono extra. Por eso sale de color amarillo. Es decir que todos los ítems que salen en blanco son normales y todos los ítems que salen en color amarillo es porque tienen una bonificación extra. Así que bueno, vamos a venir aquí con este chavalón y vamos a vender pues todas las pociones azules porque ni las ocupamos esas pociones y ni las vamos a ocupar porque somos guerreros. Ya en algún futuro, pues que se preocupe el chofuro del futuro, ¿no? Bueno, ya está. ¿Qué procede después de aquí? Se han de preguntar. Primero que nada, ha llegado el momento de sacarnos de aquí, donde guardamos el almacén. Que por cierto, estos zapatos no los vendí, pero pues al rato los vendemos. Vamos a sacar todas estas cositas, porque ya nos vamos a la ciudad 2. Pero antes de hacer más que nada cualquier cosa en la ciudad 2, hay que hacer algo extra. Esto no sé por qué lo estoy metiendo allá. Que viene siendo ir a farmear a la mazmorra de monos. O sea, la primera. Hay que ir a farmearnos lo que viene siendo una medalla de caballo. Que bueno, ocupamos en realidad 21, ¿no? Pero bueno, de momento una. Así que vámonos para la City 2. Que bueno, la ciudad 2 básicamente está en este puntito que dice aquí Área Jungle. Pero espérenme porque se me anda olvidando aceptar la experiencia de Uriel, ¿no? Que en vez de haber subido al nivel 27, yo creo que hubiéramos terminado el nivel 28, casi 29 más o menos, de tantos metines y tantos mobs que anduvimos eliminando, ¿no? Poder de la sabiduría, ahí está. Como dije, nomás la primera vez le das 2 veces, la segunda ya nomás es una vez y vienes cada 2 horas. Bueno, cuando llegamos a la City 2, nos vamos aquí a donde dice mazmorra de monos. No tengo idea yo de por qué los monos te dropeen medallas de caballo. Pero bueno, los monos te dropean medallas de caballo, ¿no? Que bueno, aquí lo que hay que hacer pues nomás es matar monos y monos y monos y monos y monos y monos hasta que obtengamos. Pues de momento ocupamos nada más una medalla. Pero a futuro vamos a ocupar más de una medalla. Así que ahora sí que hay que activar los hacks o que los elixirs. Y vamos a activar aquí la poción, porque pues me traje esta poción. De hecho yo vendí todas las pociones porque no quiero andar batallando, pues porque tengo los elixirs, ¿no? Y quiero tener más espacio porque como puedes ver tengo demasiadas piedras, materiales y cosas y libros que fuimos sacando
mientras anduvimos haciendo la misión de la Jin G, cosa que no entregamos, pero no se preocupen, me acabo de acordar. Entonces aquí, para llegar al lugar que quiero ir, nada más es derechas, 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 derechas y puro derechas y más derechas. Bueno, derecho y derechas, derecho y derechas. Y ya está, como va el caminito, ¿no? Recuerden que yo lo que traigo aquí es el equipito que ya nos hicimos. O sea, no he hecho y no he cambiado absolutamente nada nuevo. Sigo trayendo exactamente lo mismo. A excepción de que si a alguien en la bonificación del almacén, yo a mí me da 1% de vida, que no sirve para nada. Pero si a ustedes en la bonificación del almacén les da 20 de defensa, aún les sirve más. Y como les dije, derechas y derecho. Aquí hay que darle derecho. O sea, si hay opciones como esta, que hay un cruce y está derecho, o no hay tope, como por ejemplo aquí hay tope, pues no hay para dónde hacernos, es derecho. Si hay en los cruces es derecho, y si no hay cruces, pues derecha, ¿no? Y aquí pues llegamos, agarramos para la izquierda. Aquí sí, pues porque ya no hay nada. Aunque bueno, si hubieras agarrado derecho, pues te ibas a ver la obligación de haber agarrado a la izquierda. Y como dije, aquí cruces, derecha. Vámonos. Para acá, a la derechita, mórbida y perturbante. Que bueno, no creo que sea muy difícil que llegar aquí, ¿no? Si no, pues en San Google hay demasiados mapas. Ahora sí, nos activamos todo esto porque aquí sí lo vamos a ocupar, el daño y la defensa. Y bueno, ¿no? Aquí podemos ponernos a farmear tranquilamente nuestras medallas. Y como puedes ver, no nos bajan mucho por el tema de que traemos activados esto. Que esto nos ayudan pues bastante, ¿no? Que aún así casi la palmamos, ¿no? Bueno, aquí sale el señor Mono Roca, que es el que está ahí refundido, cosa que no le quería venir a pegar porque todavía quedan demasiados mobs y le van a ayudar y ahora sí me van a matar. Pero bueno, le vamos a empezar a dar, ¿no? Porque aquí cuando hay eventos de drop, como por ejemplo, bueno, ahorita no hay ningún evento de drop, ¿no? Pero cuando hay evento de botines que sale aquí, puedes venir a farmearte este jefe, ¿no? Es decir, que cualquier jefe en los eventos de botines te dropean y metines, ¿no? Pero este chango casi siempre está aquí, es muy raro que alguien venga, porque pues este chavalón no te dropea nada más que la hierba del caballo y el huevo de mono este que tengo yo aquí. Pero pues mira, ahí sacamos nuestra primera medalla de caballo. Se me olvidó activar estos. Bueno, esos son extras, ¿no? Que saqué yo de los baúles de los pets. Pero bueno, si ustedes hicieron lo del caballo, pues lo más seguro es que también tengan de esos, ¿no? Como les dije, hierba de monos no importa mucho porque pues eso es para cuando el caballo se muere y no creo que valga nada. Así que pues igual la vamos a guardar, ¿no? Igual la vamos a guardar. Quien quite y en algún futuro se nos llega a morir nuestro cuaco, cosa que no creo. Pero bueno, ¿no? Elimino esto para que me deje salir y cambiamos de channel. Nos vamos a los 6 channels y como les dije ya tenemos una medallita, ¿no? Vamos a estar aquí media hora para ver pues cuántas medallas logramos sacar. Yo me conformo con que saquemos las 11 medallas para ya no tener que venir en un buen tiempo, ¿no? Así que bueno, procedemos eliminando al señor Changomono este. Que por cierto, aquí también se le ve demasiado rápido porque este Changomono da demasiada experiencia, ¿eh? Como puedes ver, mira, tenemos 87% y mientras lo estamos matando va aventando monos. Y cuando lo matemos, mira, nos subió hasta 93.50 de experiencia, ¿eh? Por cierto, esto, como puedes ver, mira, tengo 429, pum, 431. Esto sí hay que recogerlos porque puede que nos dé algún bolo junto con esto y hace que en vez de ser 2K sea demasiado ya en eso, sean como hasta 10K o más menos. También este mono tiene la probabilidad, mira, tenemos 95 terminamos. También este mono tiene la probabilidad de darnos cofre de caja de mascotas o cofre de mascotas, caja manual mascotas, algo así se llama, ¿no? Que ese lo mínimo que vale es un won. Así que si nos llega a salir uno de esos, pues ya habremos triunfado en la vida, porque ya con ese cofrecito nos podríamos hacer demasiadas cosas, como por ejemplo intentar conseguirnos un brazalete más 9, una armadura más 9 o algún ítem más 9. Los zapatos del fuego, hay que ir priorizando los zapatos del fuego, que los podríamos comprar con un won, porque creo que están como en 40 millones, 50 millones más o menos. Por cierto, hay que priorizar primero que nada equipo full resistencia al fuego. La vamos a ocupar en algún futuro. Demasiado que lo vamos a ocupar, ¿eh? Así que si te llega a salir alguna armadura con 15 al fuego, déjala así. Si te llega a salir alguna otra cosa, déjala así. Por ejemplo, ahorita que me acabo de acordar, en los objetos que te regalan 5 agregares de esto. Que estos pues se los puedes ir metiendo a la armadura para sacarte tus bonificaciones. Y pues lo ideal sería que le entraran 4, de los cuales nomás le entraron 3. Pero bueno, que se preocupe el chóforo del futuro, ¿no?
Así la vamos a dejar esta porque después cuando seamos nivel 40 la terminaremos de dopar y le intentaremos sacar resistencia al fuego. Que pues bueno, esa la podemos dopar tranquilamente porque pues cuando nos hagamos la chamana, en la cuenta de la chamana nos van a dar otros 5 agregares y ya con ese les podremos meter los 4 bonos, éxitos en la vida. Y ya nomás recemos que pues en algún futuro, en algún evento de caja luz de luna o en algún baúl de pez nos salga un quinto bonus y ya con eso pues se lo agregamos a la armadura, ya tendría quinto bonus, éxitos en la vida. Bueno, estoy viendo el precio para ver cuánto vale una medalla de caballo y la más barata está en 9,999, pero no se preocupen ustedes porque en algún futuro se viene una guía para sacar 200 medallas de caballo por hora. Pero bueno, ahorita pues nos toca sufrir intentando sacar las medallas del caballo, lo cual pues tengo que venir a sacarme una medalla por día. Así que el objetivo de hoy va a ser pues intentar sacarnos algunas medallas, aunque yo tengo Yang, yo me podría comprar con el Yang que tengo ahorita, incluso ustedes también metineando, porque la verdad un KK lo hacemos más rápido metineando que lo que nos van a salir las medallas aquí, ahorita como estamos jugando aquí. Ya más adelante pues entonces sí nos las van a escupir, pero pues de momento ahorita no. Así que lo que yo voy a hacer es pues ya rumbarle. Ya les enseñé pues que aquí salen las medallas. Sacamos la primera medalla que de momento ahorita para hoy ocupábamos una. Así que bueno, creo que aquí no se puede usar el pergamino desde aquí de adentro, ¿verdad? No, así que hay que dejarme hacer la fundación. Bueno, ahora sí, nos vamos a la ciudad 2. Es decir, también te puedes ir caminando, te puedes dejar matar y le das revivir en la ciudad. El cual nosotros estábamos aquí, pues te vienes caminando por todo esto hasta que llegues a la ciudad. No tiene pierde la ciudad 2, no tiene pierde. Pero bueno, cuando ya estemos aquí, espérense, me ando equivocando. Cuando ya estemos aquí, bueno, aprovechamos el bug para entregar el anillo de esta cosa, que lo puedes entregar en la City 1 o en la City 2. He eliminado la Jinge y dice que pues ya tengo mi anillo, es decir, aquí tengo 60 milloncitos aquí. Cosa que yo mismo con mi cuenta principal ocupo, así que me lo voy a comprar en 60. Ya que pues está en 64, ya que pues está en 65 millones, pero pues me voy a, ya saben que soy chofer estafador y me lo voy a autocomprar en 60, ¿no? Más barato, o sea, huevo que sí. Entonces bueno, venimos con este compa y le pones quiero cabalgar. Y te va a mandar a matar 20 arqueros en 30 minutos, le pones que sí. Para esto ocupamos la medalla que fuimos a sacar, que como puedes ver ha desaparecido, ¿no? Si la misión te falla, cosa que lo dudo completamente, pero bueno. En dado caso que la misión te llegue a fallar, pues vas a perder la medalla y vas a tener que ir a conseguir otra medalla más, ¿no? Entonces, bueno, esto ya vendría siendo la ciudad 2, el cual no nos vamos a enfocar mucho todavía en la ciudad 2, porque eso pues es para más adelante, ¿no? Bueno, para el próximo video siniestro. Entonces, bueno, ahorita de momento hay que priorizar el matar los 20 arqueros, que tampoco está muy difícil que digamos. Ahí está uno, mira, como puedes ver, en esta zona hay demasiados. Tampoco es que te pongas a matar todos los mobs, con que mates el puro arquero. Mira, matas tú el arquero, jiji, jaja, matas el arquero y te vas. Matas el otro arquero y pues te vas. No es necesario que te quedes ahí matando todos los mobs siniestros, ¿no? Que bueno, no alcancé a matarlo porque me lo ganó el arquero ese que está ahí, ¿no? Bueno, aquí me encontré un libro polimorfo, cosa que me encuentro, cosa que lo leo. Bueno, ese lo podría vender, pero no vale mucho, así que mejor me lo leo. A lo mejor esto tiene algún bonifacio, mira, tiene un bono, pero no sirve para nada. Este podría ser que tenga un bono, pero no sirve para nada. Y pues bueno, como puedes ver, como Gino es el peor reino que te vas a ver aquí. La gente lo odia y es un asco Gino. Por eso los Ginos, hasta los mismos Ginos lo odian. Por eso se vienen aquí pues a leviar a Shinzo, ¿no? Aquí vas a encontrar mucho Gino leviando, mucho Gino metineando y haciendo eventos. Y bueno, ¿no? Porque pues odian su propio reino, ¿no? Por eso es que, mira, este jefe hay que madrearlo. Porque este nos puede dar Shuriken con lo más. Y ya verás tú lo que vale una Shuriken con más. Que por cierto, después más adelante les voy a hacer una guía de cómo farmear demasiada Shuriken con más, que eso también es una muy buena fuente de ingresos, pero pues de momento no, porque pues todavía no toca aquí la ciudad 2, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si este chavalón me regala una Shuriken con más, que diga yo, mira nomás, qué emociones, y ya ni lo voy a recoger porque pues no sirve para nada, es literalmente basura. Mira, creo que me da como 20 o algo así, 60 me da, no hombre, ni cuando era pobre, menos ahorita que me estoy muriendo de hambre, loco. No, hombre. Como puedes ver, nos faltan 14, pero pues estamos haciéndole mucho al güey. Bueno, seguimos buscando los arqueros. La forma más fácil de hacerla
es si anda leveando gente, así como esa, porque pues ya nomás te dedicas tú a matar a los arqueros mientras él anda haciendo ahí cosas del diablo. Prácticamente él anda matando y vuelve a hacer que los mobs respawnen. Entonces pues ahí puedes aprovechar tú para hacer esa cosa del diablo, que es decir, matar estos arqueros, ¿no? Ay, Dios mío, que me mata el Gino. Ay, que me mata el Gino. Se enojó porque le dije que su reino no vale para madres, ¿no? Por cierto, estos arqueros tienen una probabilidad de que nos pueden dar un arma del nivel 30. Esas armas, guárdenla porque esas son las buenas. Estas son las que vamos a ocupar en algún futuro no muy lejano, ¿no? Así que, bueno. Y bueno, como ahorita andamos en modo troll, pues le vamos a matar la chamana. Porque ya vamos a terminar. Y pues a ver si nos mata para irnos de una vez para la City 1, ¿no? Y aprovechamos el bug. Ya si no está conectado aquí. Ay, pues no está. Uy, se le va a ir la chamana a la City, porque no creo que tenga autocasa. Entonces bueno, va a tocar irnos caminando. De hecho no, tenemos aquí pergaminitos todavía. City 2. Y ahora sí, venimos aquí y dice resultados de la prueba. Aquí dice que pues vengamos mañana, nos va a cobrar 100k. Pero no son exactamente 24 horas, porque como puedes ver, si yo vengo aquí, la pintura está lista, dice que en 9 horas exactas podemos venir por ella. Es decir que para el próximo video lo más seguro es que ya tengamos aquí nuestra caballo siniestro, ¿no? Así que ahora lo que hay que hacer es proceder a irnos al mapa de comercio es decir, vamos a usar este para la City 1. Ahí no puedo, me faltan 6 segundos, entonces me voy a esperar 6 segundos. Aquí en el mapa comercio para comprar las otras 10 medallas que nos faltan, porque vamos a ocupar 11 medallas. ¿Para qué se han de preguntar ustedes? Para hacer el caballo armado, que ese lo vamos a tener que hacer antes de nivel 35. Bueno, a nivel 35 ya debemos de tener el caballo armado, ¿no? ¿Qué es el caballo armado? Pues es el caballo para pegar arriba de él. Pero yo, si ya tenemos la montura, ¿para qué queremos el caballo? Porque el caballo te aumenta los stats, que eso ya lo veremos en el próximo video siniestro. Que como puedes ver, si yo me subo al caballo, no me aumenta ningún estado. Nada de ningún estado. ¿Por qué? Porque no tengo misiones del caballo hecha. Entonces si nosotros al nivel 35 dejamos el caballo nivel 20, porque a 21 no lo vamos a poder hacer hasta que seamos nivel 50, pues todo esto se nos va a potenciar y vamos a tener más defensa y más daño y bueno, más mamadismo 5000, ¿no? Ahora sí, vámonos para la City. Así que bueno, venimos y compramos esto porque pues vamos a poner nuestra hermosísima tienda, ¿no? Claro, con todo lo que hemos farmeado el día de hoy, incluyendo los zapatos que habíamos dejado aquí, ¿no? Nos vamos a llevar únicamente los libros que podemos vender. Círculo de espada no creo que valga para nada. Alma lobuna escarlata, ese sí no lo vamos a llevar. Talismán lo vamos a dejar. Anular magia lo vamos a dejar. El emboscada no lo vamos a llevar. Ese sí que vale. Este no lo vamos a leer, porque el manual Doma lo que hace es que cuando invoquemos el caballo tenga más probabilidad de que salga más rápido. Si leemos 10 sale al primer llamado, ¿no? Entonces nos llevamos emboscada, dejamos aquí todo lo demás. Es decir que tiro reempálago lo dejamos aquí. Hoja encantada no la vamos a llevar, por supuesto. Rociada no la vamos a llevar. Bendición no lo vamos a llevar. Golpe de la llama lo vamos a dejar, que estos no valen para nada. Bueno, el Berserk lo podríamos usar, pero como esta nomás va a ser para tutorial, no es un personaje que yo vaya a usar a futuro, porque al nivel 75 vamos a hacer cambio de cuenta. Es decir, yo le voy a explicar con este personaje hasta el nivel 75, y cuando ya sea este personaje nivel 75 en mi cuenta principal, yo ya tendré otro 75 y pues nomás pasaré todo lo que he hecho de este personaje al otro personaje y continuaremos con el otro personaje, obviamente, ¿no? Entonces a ese personaje si le vamos a leer libros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a darle aquí Berserk para venderlo y Berserk para venderlo, ¿no? Que recuerden que esto es una cuenta individual y tampoco es que me lo vaya a autovender yo, porque en realidad ni los ocupo. Bueno, venimos aquí y compramos nuestras 10 medallas, que estas son las más baratas, están en 850k cada una, así que bueno, y eran las más baratas que había, son justas y necesarias. Ahora sí, vamos a ver con el otro mono los precios para poner nuestra valiosísima tienda. Es decir, nos quitamos armadura, venimos aquí, nos bajamos del caballo, abrimos aquí y le ponemos mira a Shoforo HD en Twitch, donde hacemos directos todos los días. A huevo que sí. Entonces bueno, venimos acá y le ponemos en joyas, brazaletes, le ponemos que es el brazalete del nivel 15, que este más o menos va a estar como en 10 millones con 2 bonos. Y como puede ver aquí dice que está, bueno, aquí se brinca directamente desde más 5, 10 millones y bueno, lo vamos a poner en 10 millones porque, pues porque tiene 2 bonifacios, ¿no? Que ese pues se puede vender tranquilamente en 10 milloncitos, porque dopar un ítem te sale un won con 5 bonos. Así que más o menos 10 millones se me hace algo razonable.
Así que bueno, collares de nivel 22 dice que está en 5 millones el más barato. Así que pues también lo vamos a poner en 5 millones porque el de nosotros es más 4. Zapatos del nivel 9 dice que más. No hay ni uno, loco, No hay ni uno hay. Pero bueno, como les dije ayer, el más barato estará en 4444. Así que lo vamos a poner en 4 millones. Y pues que se preocupe el Choforo del futuro. A ver si se vende, bueno. Y si no se vende, pues le vamos bajando el precio. Que ya te digo yo, que pues sí que puede que se venda, porque no hay absolutamente ni uno. Y pues a lo mejor alguien dice, mira, mejor lo compro este en 4 y lo intento subir yo. Aunque de 4 a 55, pues preferiría yo comprarme este más 9 ya hecho, ¿no? Claro está. Zapato nivel 23 dice que no hay absolutamente ninguno. Pero como ya lo habíamos checado temprano, lo vamos a poner también en 4 millones. Porque no tengo idea. Lo vamos a poner en 5 porque como podemos ver, estos sí están cariñosos. Estos están en un WON 20 más 9. Así que 5 millones puede que sí se venda, ¿no? Es decir que en estas misiones hicimos bastante ya, Aluvia Zen, que fueron las que sacamos el día de ayer, deberían de estar. Mira, está en 19998, la más baratita de todas. Es decir que yo las voy a poner las 3 por 5 millones las voy a poner. 3 por 5 millones y éxitos en la vida. Anillo de compromiso dice que está en 50. ¿Cómo que ya bajaron? ¿Cómo que ya bajaron tanto? Si estaba en 60 y ¿quién anda ahí? Bueno, lo voy a poner en 50 y ese obviamente me lo voy a comprar yo, ¿no? Es decir, que aquí lo voy a poner en tienda en 50 millones. Pero pues ahorita que lo ponga y yo me lo voy a autocomprar. Con este yan que tengo aquí me lo voy a comprar para acá porque lo voy a ocupar yo mismo. Ahora vamos a ver el precio de las piedras. Está en 198 todo el piedrero. Pero como puedes ver, todas son del mismo. Todas son del mismo. Aquí hay dos opciones. O están bajando precios o pues simplemente el vato me tineó como un enfermo. Pero el precio normal, porque todas estas van a volar. Si te fijas, todas son casi de los mismos. Todas estas piedras van a volar. Ya te lo digo yo por experiencia. El precio normal es de 350k. Todas estas piedras, ahorita viene alguien con billete y las compra absolutamente todas. Así que las voy a poner yo en 350k. Y vas a ver tú que para mañana ya no van a estar ahí, ¿no? Monda, mira tú el precio de los libros, Yo creyendo que eran basura. Los talimanes están en 200, 300. Oye, pero no sé qué ha pasado aquí que están tan caros los libros, No sé qué ha pasado aquí que están, mira, todos los libros que supuestamente yo estaban demasiado baratos, pues ya nos dimos cuenta que no están tan baratos como nosotros pensábamos. El que ando buscando es el de bendición, que es el que tenemos de Shamana, para ver pues su precio. ¿Pero tú qué? Está demasiado caro ya todo, Y decía la gente, ese servidor, Choforo, cuando estaba cambiando el WON, es muy difícil conseguir el jam, bla 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 bla. Chúpate esa, perro, chúpate esa, Ya verás cómo estoy haciendo todo yo, totalmente free. No vengas mamadas, Mary Jane. Los de guerrero, esos sí están en 50k los feitos, que son los golpes, el pulso y todo eso. Los de chamán, no sé por qué sí estaban cariñosos, No tengo idea, pero bueno. El que ando buscando yo aquí, ya sabemos más o menos cuánto vale cada libro, así nomás viendo estos. El que ando buscando es el Berserk, porque pues eso los vamos a vender para hacer dineros mórbidos y perturbantes y a ver quién anda ahí, ¿no? Así que vamos a buscarnos los cuerpos. Yo pensé que estaban más baratos también, porque esos libros pues no valían mucho que digamos, pero estoy viendo que pues ahorita todos los libros, la mayoría, no todos, son muy buena fuente de ingresos, Así que bueno, vamos a buscarnos el librito que andamos buscando para vender. Que bueno, viene siendo el Berserk. Y lo más seguro, que según yo estaba en 500k, lo más seguro es que valga el doble. Ah, pues mira, sí están en 500k. Bueno, la hoja encantada más barata está en 8 millones, pero como puedes ver, aquí se brinca hasta 10 y todas son del mismo. No sé por qué bajaron, porque yo las vi y estaban en esto. Estaban entre 14 y 15, que eran estas, ¿no? Pero aquí por alguna extraña razón, pues ya empezaron a bajar. Así que aquí hay dos opciones, o te esperas, porque no son muchas, si te fijas son muy poquitas hojas encantadas. Te esperas a más tarde a que todas estas hojas que están baratas se vendan y lo puedes vender entre 14 y 15 millones, que es lo normal que yo las he estado comprando, porque yo ya casi agogé mi hoja encantada de mi personaje principal y las he estado comprando entre 13, 14 y 15. Así que yo la voy a poner en 13, ¿no? Y obviamente que me la voy a autocomprar, ¿no? Después de que compre todos esos que están en 8. Bueno, las Alma Laguna Índigo, porque después nos van a salir, están en 300k, la más barata, La Escarlata, me imagino yo, que va a andar en sus... Bueno, como puedes ver, si en sus 500 es lo que iba a decir, ¿no? Así que lo vamos a poner en 49998 y éxitos en la vida.
Bueno, el libro de emboscada más barato es este que está en 1.000.000. Y como puedes ver, ya de aquí para allá, mierda, no hay. De hecho es el único libro de emboscada que hay, el único. Y pues, se me hace demasiado caro, Las nubes tóxicas no creo que valgan esto, aunque hubo un tiempo que sí valían eso, donde hacían hidras con ninja. Pues mira, de hecho sí, la única más barata es esa de 1.000.000, así que la vamos a poner en 909,99999 y algo así. Y de hecho les voy a pasar todas para que luego no digan, no es cierto, yo pero había una en 100k, no hay, chavos, no hay. Como pueden ver, yo creo que mucha gente piensa igual que yo y deja los libros tirados pensando que los libros, pues como antes, no valían nada, valían 10k o 20k como estos dos que están aquí. Pues yo creo que por eso no hay tantos libros en tienda, ¿no? Entonces bueno, mi tienda va a quedar así. Ustedes saquen la cuenta, yo no voy a sacar la cuenta, voy a dejar la tienda ahí. Lo más seguro es que se termine vendiendo todo porque todo lo dejé muchísimo más barato que lo demás. Así que este lo vamos a poner en 4, este lo vamos a poner en 5, este en 4,999, este en 10. Y pues los libritos, todo lo bajamos de precios, a lo mejor unos centavos más, unos centavos menos. Y pues bueno, ¿no? Así va a estar, pues materiales que fuimos sacando ahorita. El anillo este me lo voy a autocomprar yo. De hecho voy a poner la tienda y automáticamente me lo voy a comprar porque no quiero que me lo ganen. Y pues bueno, porque a lo mejor el que los puso en 55 en realidad esa tienda no está puesta. Nomás los ponen para bajar precios, ¿no? Así que yo creo que de aquí vamos a tener bastante junk para mañana y comprarnos los zapatos de resistencia al fuego o buscar una armadura con resistencia al fuego o algún ítem que nos beneficie pero que tenga resistencia al fuego, que es lo que vamos a ocupar a futuro. Pero es algo de lo que más nos va a servir. Así que pongo la tienda y automáticamente vengo y me compro yo el anillo. No voy a hacer ni me lo ganen y ya está, ¿no? Ya lo demás no me interesa absolutamente nada. Bueno, sí, la hoja encantada también. Y ya de ahí no me interesa absolutamente nada. Así que se preocupe el chóforo del futuro mórbido y perturbante. Y ya veremos en un próximo vídeo siniestro, ¿no? Y pues bueno, yo aquí voy a dejar la tienda. Espero esto les haya servido. En el próximo video pues ya se viene la ciudad 2. Y pues allá se va a hacer muchísimo más ya que lo que hemos hecho hasta ahorita, Y pues vamos a levear a nivel 30. Y a partir de nivel 30 en la ciudad 1 y en la ciudad 2 vamos a hacer muchísimo más ya. También tendremos que levear nuestra chamana. Por eso les dije que guardaran los anillos de boda. Pero no se preocupen porque yo voy a levearme otros dos. Exactamente como levié este monito. Voy a levear otros dos personajes a nivel 20 para sacar otros dos anillos. Para usar uno con este y uno con la chamana. Porque este yang lo iba a ocupar para hacer los trajes y otro tipo de cosas que ya iremos viendo en el próximo video, lo más seguro. Así que, pues bueno, besote en el mero revuelo del cuerpo. Espero les haya gustado. Se les agradece mucho una me gusteada, una compartida, una seguida, una suscribida, una membresía. Pásense por Twitch a ver los directos. Se suscriben, claro, para seguir realizando más trabajos así, dijera Dross. Y si quieren jugar a Metin, recuerden que pueden pedirme códigos por Instagram para entrar aquí al servidor de Tiger Ghost. Y que por puntos de canal en Twitch puedes canjear cuentas con acceso a Azrael con regalo y a Iberia, ¿no? Por si quieres jugar en Iberia o quieres jugar en Azrael. Que pues los puntos los ganas viendo los directos, ¿no? No son tan caros, así que pues bueno, eso tenemos en el cuerpo. La vemos en el próximo directo o video siniestro. Bye, bye.